Estaremos hablando sobre el libro de Levítico. Como ya hemos escuchado Génesis y luego Éxodo, ahora vamos sobre el libro de Levítico. No estaré hablando de todos los temas que trae Levítico, que todos son muy importantes. Me centraré en algo específico, porque este es un libro muy especial. Los hebreos le llamaban Él llamó. Después, cuando se hizo la Vulgata latina, entonces cambiaron el nombre a Levítico, que significa asuntos de los levitas. Entonces así quedó en todo el tiempo de la historia medieval. Esa fue la Biblia que se usó durante todo aquel periodo de tiempo. Vamos a ver aquí algo que me detenga. Si no, no le dejemos nada de tiempo a lo que sigue. Muy bien. Algo que me gustó mucho de la introducción que hace Vernon McGee en su... Algo que me gustó mucho de lo que dice Vernon McGee en su introducción al Levítico es que es el libro más importante y uno de los más importantes que todo cristiano debiera leer. Y cuando nosotros empezamos a leer Levítico, como que se nos complica porque nos enfrentamos primeramente solamente a sacrificios y luego vestimentas y una serie de indicaciones varias. No parece fácil de poderse leer. Sin embargo, muchos comentaristas de las Escrituras y Vernon McGee, que también es una autoridad, él dijo que era uno de los libros más importantes de las Escrituras. Así que debemos de familiarizarnos con él. Desde este momento les hago la recomendación de que se obliguen a leerlo. Es importante y nos refleja mucho del Señor Jesucristo. Levítico es como una especie de manual de operaciones. El Señor les da a los levitas este manual de operaciones para que sepan cómo instruir al pueblo de Israel. 2 millones de personas, o quizá más, que estaban en aquel campamento. Ellos debían de instruirlos en algo nuevo. Habían andado 40 años en el desierto. Habían traído el tabernáculo en diferentes... El Señor les dio las indicaciones de que construyeran el tabernáculo y el Señor les dio el diseño, les dio todas las características del tabernáculo y entonces finalmente pues, lo construyeron. En Éxodo, como nos dijo nuestro hermano Juan, vimos que se terminó el tabernáculo, se construyó el tabernáculo. Ahora en Levítico empieza el primer versículo: Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo. El tabernáculo era el medio por el cual ellos tenían comunión con Dios. Y es sorprendente la comunión tan grata que tenían y también de tanto temor para andar en santidad delante de la presencia de Dios. El tabernáculo era un lugar importante para ellos, como veremos ahorita en unas filminas. Había muchos temas ahí que se tratan, pero todos los temas que se tratan en este lugar hablan del Señor Jesucristo como Salvador, como sacerdote, como fortaleza, como proveedor, como sustentador. Todas estas cosas están reflejadas a través del libro de Levítico, donde nos muestra la luz del Señor Jesucristo a través de todas aquellas reglamentaciones que se presentan ahí. Dios las dio. Dios dio las indicaciones y era importante que así se hiciera. Entonces, me voy a concentrar de todo lo que hay en Levítico solamente en los sacrificios. Y con todo y que me voy a concentrar en los sacrificios, va a ser nada más una vista al vuelo de pájaro acerca de todo lo que se trata en estos capítulos donde se menciona acerca de los sacrificios. Déjenme poner unas filminas, unas diapositivas
para poder entender un poquito algunos de los conceptos que vamos a estar comentando a través de este tema de hoy. ¿Sí ya está? Sí. Y ahora, ¿ya está ya? Ahí está. Bueno, no sé cuántos tenían una idea de lo que era el tabernáculo. ¿Quieren levantar su mano, por favor? Okay. Entonces aquí tenemos el tabernáculo que era llamado pues, el lugar de comunión con Dios. Esta era la presencia de Dios durante 40 años del pueblo judío que vagó por el desierto. Aquí tenemos estas cortinas que marcaban el atrio, y ahorita vamos a leer unos versículos de los Salmos, de este atrio, que era algo muy grato para los salmistas, como ahorita veremos, el atrio. Aquí estaba la puerta, esta miraba al oriente, entonces aquí estaba la puerta, y aquí tenía que llegar todo miembro del pueblo judío, como vamos a ver, para los sacrificios que se hacían en Levítico. Tenían que llegar aquí y luego entrar a este lugar para poner su víctima y sacrificarla aquí en un lugar. Entonces este es el tabernáculo. El tabernáculo tenía el atrio, que era todo el patio, y el tabernáculo que es el edificio en donde entraban solamente los sacerdotes. ¿Dónde le doy para que? Ahí está. Eso se da ahí ahora. El control de avance de... Aquí tenemos el tabernáculo otra vez, pero tenemos el edificio, que era el tabernáculo propiamente, que estaba en el atrio, el edificio. Y aquí estaba el sacerdote, entraba hasta este lugar todo el tiempo. Cada vez que había un sacrificio, cada vez que se hacía alguna fiesta o un holocausto, una ofrenda de paz, se entraba hasta este lugar. Este lugar se llamaba el lugar santo. Y una vez nada más al año, se entraba al lugar santísimo que está aquí detrás de este velo. Este era el lugar santísimo. Entonces, constantemente los sacerdotes estaban entrando al lugar santo, hacían un ritual y salían. Pero solamente hasta aquí, todo el tiempo, durante todo el año. Solo un día no, y solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La cortina separaba un lugar, un área de la otra. Estos son, para ver un poquito más a detalle, el mobiliario que había ahí en el tabernáculo. Este es el altar de sacrificios o el altar de bronce que estaba a la entrada del atrio, allí donde estaba la cortina, y luego entraban y ahí estaba el altar de bronce. Y más adelantito estaba el lavacro. Este es el lavacro a donde el sacerdote, después de ofrecer, imagínense ustedes, degollaban el animal. Y pues al degollar, el borbotón que sale, ¿verdad? Aunque fueran 4 litros, pero había todo eso y todo el mundo pues quedaba ahí salpicado. Entonces imagínense, ellos llegaban aquí al lavacro para enjuagarse, limpiarse. Ya saben cómo es la sangre, ¿verdad? Como que es pegajosa y no es agua, es algo pastoso, es algo como una piel ahí que está, ¿verdad? Entonces era tremendo aquello, el impacto era, yo creo que muy grande. Aunque pudieran estar acostumbrados de hacer ese sacrificio. Entonces llegaban aquí a este lugar, a la base del sacerdote, antes de entrar al lugar santo que vimos, ¿verdad? Bueno, sí, muy bien, entonces
aquí está el lugar santo, no sé si lo alcancen a ver todos. Es este recinto aquí. Tenía la mesa con 12 panes, el altar de bronce, y estaba el candelabro tan conocido de los judíos de 7 brazos. Veremos un poquito más adelante cómo todas estas cosas representaban al Señor Jesucristo en los evangelios. Y esto era la parte más importante, era la presencia de Dios. Aquí estaba la nube, ¿verdad?, en donde Dios hablaba a los sacerdotes. Esta era el arca de oro, o el arca del pacto. Y observen esta parte de aquí. Este lugar se le llamaba el propiciatorio. Ahí es a donde una vez al año el sumo sacerdote derramaba la sangre que llevaba para ser ofrecida al Señor. Pero esa sangre representaba ser derramada por el pecado de todo el pueblo, y de los sacerdotes, y de los gobernantes, y de todos. Ahí estaba representada y ahí se vertía. ¿Qué sigue? Esta es una idea de cómo estaba el campamento a cada lugar donde ellos llegaban. Recuerden que se movían durante 40 años, se movían. No se movían de acuerdo a lo que a ellos les interesaba o sus conveniencias, se movían de acuerdo a la voluntad de Dios, porque aquí se presenta una idea de la columna de nube que estaba sobre el tabernáculo. Esta era la indicación de a dónde iban a moverse, y ellos levantaban el tabernáculo, los levitas, los sacerdotes, juntaban todas las piezas. Yo creo que tendrían un sistema para recoger todo, acomodarlo perfectamente, utensilios, todos los detalles, moverse al siguiente lugar y ahí volver a montar el tabernáculo nuevamente. Este era el procedimiento. Y así estaba más o menos la distribución. Alrededor del tabernáculo estaban los levitas, con una protección para que nadie quisiera asomarse, levantar la cortina y ver a ver qué encontraba allá del otro lado. No era de ninguna manera eso. Y luego estaban todas las tribus alrededor, y todo el pueblo. Acuérdense, pues eran 2 millones de personas probablemente alrededor en ese campamento, y el centro era el centro de la actividad de todo. Aquí estaba un centro sumamente importante. Pasamos uno más. Entonces, aquí más o menos la idea estaba en el centro del tabernáculo. Alrededor del tabernáculo estaban los levitas, los sacerdotes, Aarón, sus hijos, etc. Y al este, la salida del sol, que es donde estaba la entrada, estaba Judá, Zabulón, al sur Rubén, con otros hermanos, al oeste Efraín y otros, y al norte Dan con otros hermanos. Lo que sigue, por favor. Ahora, esta es una parte importante que quiero pedirles que por favor pongan atención. Aquí tenemos pues el plan de Levítico de todo lo que se sacrificaba ahí en el tabernáculo. Y los sacrificios pues tenían 2 aspectos muy importantes. Esto que tenemos aquí se les llamaban las ofrendas voluntarias, y tenían que ver con el gozo del judío que veía la presencia del Señor ahí en el tabernáculo y se gozaba con aquello. Y entonces podían ofrecer con toda libertad, cuantas veces quisieran, un holocausto, una oblación, que esto no tenía animales, esto eran ofrendas de cereal, y a veces cocían algunos panes y los llevaban y los entregaban. Y aquí estaba la ofrenda de paz, que también llevaba sacrificio de animales.
Una persona estaba agradecida con el Señor, estaba gozosa por ver su mano protegiéndolos durante todo el tiempo en que ellos van en el desierto. Y entonces con gratitud llegaba al Señor y le llevaba un sacrificio. Y ahí en ese sacrificio encontramos que llevaban un toro, un carnero, una oveja, y si no tenía mucho dinero, pues una tortolita o unos palominos, para que ahí ofreciera ese holocausto al Señor y era bien recibido de parte de Dios. Pero ahí es donde está ese gozo de los creyentes de aquel tiempo, que entendían lo que estaban viendo ahí en el tabernáculo, recibían el mensaje en su mente y en su corazón, y entonces tenían una actitud de respuesta de gratitud al Señor. Y eso era lo que hacían pues constantemente. Imagínense 2 millones de personas en ese campamento. ¿Cuántos de ellos tendrían gratitud y regocijo y gozo con el Señor? En el momento que esto tenían, llevaban un animal, llevaban o un toro, un carnero, una oveja, lo llevaban y lo sacrificaban. Él mismo llegaba con este toro, esta oveja, hasta el altar de bronce que vimos, y ahí lo degollaba. Entonces el sacerdote tomaba un recipiente y recogía la sangre. Entonces imagínense ustedes todo el caminar que habría todos los días en una población de 2 millones de personas que estaban centradas. El centro era el tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí hablaba Dios con Moisés y con Aarón. Estaban hablando y estaban en comunión, y Dios les daba las indicaciones, y el pueblo sabía: se levanta la nube, tenemos que movernos, y todo el mundo recoger todos sus coches, cosas como de campamento, para hacer estos movimientos. Esto es voluntario, pero aquí está, por este otro lado, lo que era obligatorio. Si alguna persona pecaba contra el Señor, debía llevar una ofrenda al Señor. Era expiación por los pecados. Expiación es una palabra que significa cubrir. Y se cubrían los pecados porque la palabra de Dios lo había dicho. Entonces ellos sacrificaban el animal y hacían todo ese proceso con la sangre del animal. Y por la palabra de Dios, aquello tenía la autoridad de cubrir los pecados de las personas hasta el advenimiento, así creo yo, que Cristo viniera. Y ese tiempo borró todo. Pero había pasado el Señor por alto aquellos pecados pasados hasta que Cristo vino. Pero lo pasó por alto no porque nomás fuera su voluntad, no, porque venía Cristo y Él realmente limpiaría el pecado con su sacrificio. Y estos sacrificios representaban al Señor. Entonces había el pecado, ofrenda por el pecado, y también habría ofrenda por la culpa, expiación por faltas que requieren restitución. Ahí en Levítico dice, bueno, a alguna persona se le dio a guardar alguna joya o algún elemento de alguien, y lo tuvo que guardar por mucho tiempo, y pasó el tiempo, y cuando vienen a pedirle que le regresen la joya o el artículo que fuera, entonces no quería regresarlo, y quería quedarse con él hasta que le era marcado que estaba cometiendo una falta contra su vecino, por decirlo así. Entonces, a lo mejor hasta un familiar, pero no era su artículo. Entonces eran ofrendas que se tenían que hacer por faltas y que tenía que restituir. Reconocía, hacía su sacrificio y restituía tantas cantidades como le marcara al sacerdote esa prenda que no quería, o que la perdió, o que ya no la tenía, lo que fuera, tenía que restituir lo que había pasado. A grandes rasgos, estos son los sacrificios que aparecen en Levítico. Son individuales. La persona, cada miembro del pueblo de Israel personalmente era responsable de manifestar el gozo de la comunión con Dios
o de sentir la culpa de la maldad y del pecado, y en todos los casos tenía que ofrecer un sacrificio, degollando al animal y llevándolo a la entrada, llegando a la entrada del tabernáculo, degollando al animal y ahí hacer todo el procedimiento que se requería. Déjenme mostrarles algo de este procedimiento. Estos son los animales que se usaban, eran ovejas, carneros, vacuno y palomitas, aves. Y todos ellos pues eran animales de paz, no peligrosos, no mataban animales para ellos alimentarse. Eran animales que inclusive pues, no había ni que perseguirlos, estaban ahí listos. Yo no podía tomar y sacrificarlos, como sabemos, ¿verdad?, que suceden estas cosas. Entonces estos animales representaban la humildad del Señor Jesucristo. Por eso nos dice ahí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Cristo, príncipe de paz, un hombre humilde y sencillo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces estos animales representaban a nuestro Señor Jesucristo. Este era más o menos el procedimiento para un sacrificio por el pecado. Aquí me faltó un punto que sería reconocer el pecado. Primero tengo que reconocer el pecado, mi maldad, lo que yo haya visto. Dice en Levítico 4:23, luego que conociere su pecado, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Parece que en todos los casos que tenían que ver con el pecado era macho cabrío. Perdón que use la palabra parece, porque soy responsable si no aparece. No, pero sí está ahí, aunque pues hay que investigarlo más. Pero el asunto es que lo que yo encontré era que siempre el macho cabrío tenía un lugar ahí específico para el pecado, para cubrir el pecado y la maldad. Entonces por su ofrenda un macho cabrío sin defecto tenía que hacer. Entonces imagínense, ¿verdad? Pues yo, Carlos Astorga, estoy por ahí y le di un sacanazo a un hermano, mi hermano Martínez. ¡Pum! Pero cuando no se dio cuenta, porque si se daba cuenta, pues me iba a meter. Yo tenía que reconocer que había hecho daño. No es un pecado como no matarás, ¿verdad? Que eso requería mi vida, ya no requería el castigo o un sacrificio en el altar. Ahí yo era responsable de mí. Pero este era un pecado que le podemos decir menor, pero ahí yo tenía que enfrentar el llevar, reconocer que había faltado contra mi hermano, sin duda pedirle perdón, pero yo tenía que llevar ese macho cabrío para degollarlo. Yo lo llevaba, caminando ahí lo llegaba hasta el altar de bronce con el sacerdote. Yo le decía, golpeé a mi hermano cuando no se dio cuenta y pues ya le pedí perdón y aquí vengo para traer este sacrificio que sustituye mi maldad. Y entonces yo le ponía las manos en la cabeza al macho cabrío y declaraba mi maldad, mi pecado. Y entonces se pasaba mi maldad al macho cabrío que no había hecho nada. Y entonces después de eso yo degollaba al macho cabrío
y saltaba la sangre, porque era en el cuello exactamente, saltaba el borbotón de sangre. Y entonces yo lo entregaba al sacerdote. Entonces la parte que a mí me correspondía era reconocer mi maldad, seleccionar el animal que fuera mío, que no tuviera defectos, pusiera yo mis manos y luego la inmolación de degollar. Ahí continuaba el sacerdote. Él tomaba el de la sangre en un recipiente y se lo llevaba al santuario, pero marcaban los cuernos del altar, en el altar de bronce, rociaba alrededor del altar de bronce, me metía al lavacro, el sacerdote, yo lo veía, se lavaba, y entonces yo veía que hacía todo eso, y de repente se metía al tabernáculo y ahí llevaba la sangre y con su dedo rociaba hacia la cortina y ponía en el altar del incienso que estaba casi al cruzar cerca de la cortina, marcaba unos cuernos que tenía también con la sangre, estaba ante la luz y ante el testimonio de las 12 tribus, del pan que estaba ahí, que todo representaba a nuestro Señor. Volví a salir, bueno, volví a salir y entonces quemaba la grasa y quemaba las piezas, partían en pedazos al animal y quemaban todo aquello. Si no se había consumido todo, entonces la ceniza se sacaba fuera del campamento a un lugar especificado y ahí acababa de quemarse. La razón, no sé, pero sin duda yo iba y a lo mejor detrás de mí venía otro amigo que también traía el mismo problema, pero venía atrás otro que quería ofrecer un holocausto, y venía atrás otro que quería traer una ofrenda de paz, o a lo mejor otro que quería decir que yo tengo que restituir y también tengo, pero todos traían un animal. Imagínense ustedes, todos traían un animal. Ahora, hay dos partes en Levítico. Lo que es en Levítico están las ofrendas y los sacrificios que se ofrecían o individualmente, como ya vimos, o voluntarias, por el gozo, la comunión con Dios, o por el pecado, por la maldad que hemos hecho. Pero en Números se nos presenta los sacrificios que se ofrecían como festividades, es fiesta para el Señor. Y todas estas festividades, imagínense ustedes, aquí leímos lo que pasaba el séptimo mes. No sé si se dieron cuenta de la cantidad de sacrificios de animales. 12 becerros, 14 corderos, un macho cabrío, por 7 días, por 15 días. Era una cantidad enorme. Y todos los días se ofrecía el holocausto de llevar a las 6 de la mañana un cordero y al cerrar la tarde, a las 6 de la tarde, otro cordero. Y si era principio de semana, se agregaban también otros sacrificios. Y si era fin de mes, se agregaban, o principio de mes, se agregaban otros sacrificios. Imagínense ustedes la cantidad de animales que se sacrificaban constantemente. Y todos eran degollados, excepto los que llevaban aquella ofrenda de granos, pero todos eran degollados. ¿Cómo mantenían aquellos? Sin duda Dios les dio la sabiduría para recibir animales. Era mucho el trabajo que tenían ellos que hacer, de sacrificar animales, cortarlos en pedazos, quemar la grasa, quitar las cenizas, mantener el fuego, llevar todo esto a un lugar en donde acabara de consumirse, etc. Era mucho.
mucha sangre en todo esto. Aquí me llama la atención en lo que vimos hace rato. En el capítulo 1 se habla, del Levítico se habla del holocausto, en el 2 de la ofrenda de grano, en el capítulo 3 de los sacrificios de paz, en los atrios del Señor. Y me hizo pensar en los salmos, como por ejemplo el Salmo 65:4, fíjense, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No todos veían las cosas como debieran de verlas, pero era bienaventurado aquel que podía, tocado por el Señor, atraerlo a Él para que habitara en sus atrios. ¿Se acuerdan del atrio? Alrededor de las cortinas, allí llegaban y estaban en el gozo y el placer. Todo aquello que a lo mejor a cualquier otra persona le parecería repugnante y brutal, era ellos algo. Podían ver que había un gran tesoro atrás de todas aquellas imágenes bárbaras. Atrás de todo eso estaba el tesoro del Señor Jesucristo, y era bienaventurado el que podía ver estas cosas y entenderlas. Ver que Dios hacía algo para mantenerlos sin que acabara su vida con la santidad del Señor, porque aquellos animales cubrían el pecado, y también porque aquellos animales permitían el gozo de una comunión de pecadores con un Dios santo. Ahorita nosotros estamos en la iglesia y por la sangre de Cristo tenemos una comunión preciosa con nuestro Dios, y también hemos sido bienaventurados porque hemos podido entender el mensaje de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús, y lo hemos tomado y lo hemos apropiado y es nuestro y nos gozamos en ello. Pero debiéramos de gozarnos más y más y saber que la comunión que tenemos en Cristo Jesús con su sangre derramada en este lugar es el reino de Dios en cierta manera, que en cierta manera se manifiesta. Dice otro salmo: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Desean los atrios. ¿Por qué? Pues todo lo que aquello significaba, y porque era bienaventurado aquel que el Señor escogió para traerlo aquí. ¿Y a dónde va? A los atrios. Dice otro salmo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de mi Dios. Y otro más: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Y uno piensa: ¿cómo puede ser que algo tan brutal, tan bárbaro, abra las puertas a este gozo y a esta bendición? Porque nuestro evangelio es diferente a cualquier asunto religioso. Es distinto. En las religiones piden que el hombre haga grandes cosas. En el evangelio Dios hizo las grandes cosas en Cristo Jesús. Por eso debemos reconocer que esto es vital y importante para nuestras vidas. En el capítulo 4, bueno, ya vimos la ofrenda por el pecado. Ahí está Levítico 4:23, que dice: luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío, y era responsable de hacerlo. Tenían que presentar su ofrenda. Bueno, hay mucho más que se puede decir, pero ya me va acabando el tiempo. El capítulo 16 nos habla de la ofrenda que se hacía por todo el pueblo el día del holocausto, y era el único día en que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y ahí derramaba la sangre de la víctima.
El capítulo 17 de Levítico, lean Levítico 16 y lean Levítico 17. Y ahí van a observar cómo Dios está indicando cosas importantes respecto a tanta sangre derramada. Dice, por ejemplo, en 17:5, el propósito de este mandato es que los israelitas lleven al Señor los sacrificios que suelen hacer en el campo. Debían llevarlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión y ofrecerlos al Señor como sacrificios de comunión. Yo creo que ellos se acostumbraron a ir a sacrificar animales por todos lados, y yo creo que era muy común para aquellos tiempos. Sacrificaban algo para agradar a los dioses, y probablemente, copiando lo que hacían otros, muchos sacrificaban algún animal para tener comunión con Dios, pero dice, es para que no lo hagan. Ahora cambia, ya está el tabernáculo, ya no tienen que hacer muchas cosas que hicieron que no mandé yo. Ahora sí tienen que poner esta atención. Dice, cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, el tal sea eliminado de su pueblo. Estaba rompiendo algo que Dios había establecido, que no servía para nada. Por eso es muy importante que nosotros veamos dónde está la palabra de Dios y dónde se enseña la palabra de Dios. Porque a veces se va a lugares donde no hay palabra de Dios, hay ideas, hay pensamientos, hay cosas que se les ocurren a las gentes. Eso no sirve para nada, condena como si fuera uno cualquier otro pecado. Pero haciendo lo que el Señor manda, la indicación es clara. Fíjense, cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma sangre de cualquier animal, yo me opondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo. Dios no quería que la sangre, y no quiere, yo creo todavía nos toca algo a los gentiles, que la sangre se coma, que se coma, se guise y se tenga toda aquella alimentación. Y aquí agrega algo, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Y fíjense esto, yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar. Yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar. ¿Cuál altar? El altar de bronce. Sobre el altar, para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre derramada. Yo creo que, si bien a los gentiles se les dijo que sí les dijeron de fornicación, de sangre y de ahogado. Sangre y ahogado pues eran comer sangre o comer animales no desangrados. Y pues yo creo que la podemos mantener sin que sea una ley, ¿verdad? Pero pues por lo que significa para Dios que la vida y el perdón de nuestros pecados están en la sangre, recordando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No estamos poniendo una ley aquí, ¿verdad? Pero yo pienso que en recordatorio de la importancia de la sangre de Cristo derramada por nosotros, debemos de tener ese cuidado. Ay, hermanos, hay tantas cosas aquí que decir. Déjenme concluir con esto. En Romanos, nosotros, y creo que todas las epístolas nos presentan de alguna manera la misma idea, en una manera más, en otra quizás más con otros énfasis, pero en Romanos, desde el capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad de los hombres que tienen con injusticia. La maldad crece, la maldad es tremenda, destructora, hace mucho daño, el pecado, la maldad, pero el pecado más grande que nos hace es que nos separa de Dios y nos lleva a la condenación eterna. Eso es terrible para nosotros, y Dios sí está preocupado, nosotros. Entonces necesitamos recordar que el sacrificio de Jesucristo nos libra de la condenación eterna por su sangre derramada. Dice cuando estamos llegando al capítulo 3 de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Somos pecadores?
Sí. ¿Quién lo dice? Dios. No lo está diciendo ningún hombre. Yo no soy nadie para decir tú eres pecador, yo no. Es Dios el que está diciendo que somos pecadores. Pero la parte fabulosa, preciosa de parte de nuestro Dios es lo que dice ahí en capítulo 3 a partir del versículo 21. Pero ahora somos pecadores, sí, todos, sí, perversos, terribles, sí, pero ahora se ha manifestado aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es su justicia. Él es bueno, santo, justo, limpio. Cristo es santo, justo, no se halló pecado en Él. Él es santo. Y entonces lo que Dios hace es ahora cubrir nuestro pecado con su justicia. Ahí está esa justicia que se aplica. Dice la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Creer en Cristo Jesús es recibir la justicia de Dios. Es recibir la justicia de Dios. Pero hay más. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, hechos justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La liberación, redención, un pago para liberar al esclavo, al que estaba cautivo. Redención en Cristo Jesús como propiciación. Propiciación eran estos sacrificios. Ese sacrificio que se degollaba era la propiciación por los pecados de aquellos. Era el lugar de la propiciación. La sangre que se recogía del animal, que era la propiciación, se llevaba al interior y se derramaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y ese era el propiciatorio. Ahí se derramaba la sangre y entonces el pueblo era perdonado, porque se veía al Cristo que vendría, el que venía a pagar nuestros pecados en la cruz. Entonces es hermoso esto que dice aquí: a quien Dios, Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Yo recuerdo que veíamos, por muchos años vimos Cristos colgados en la cruz, pero estaban recién bañaditos, limpiecitos. Había una gotita de sangre por aquí y otra gotita de sangre por aquí. Pero no fue así. Las víctimas que había en el Antiguo Testamento hablaban de la crueldad con que iba a ser tratado el Hijo de Dios, permitido así por nuestro Dios, tratado así por nuestro Dios, para castigar el pecado de todos nosotros. Entonces vemos que ese Salvador estaba bañado en sangre, golpeado, deformado, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Ya se me perdieron las hojas. Aquí está. Siempre es algo grotesco ver la sangre. No sé cuántos de ustedes se desmayan cuando ven la sangre. Mucha gente se desmaya. Recuerdo que una vez el doctor Juan estaba haciendo un tratamiento especial y había un señor ahí que se moría. Prácticamente se moría cuando ve la aguja para ponerse la sangre. Y es impactante, es impresionante la sangre derramada, cómo se pega, cómo está, cómo se hace. Y todo lo que dice son elementos tremendos, los que son los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas,
cómo transporta el oxígeno y también nutrientes y desechos a todo el cuerpo, y lo lleva y los trae, y todo lo que sucede, la vida está en la sangre. Y esa sangre, la sangre de Cristo, fue derramada por nosotros. Recordamos allá en el Antiguo Testamento, como nos hablaba nuestro hermano Juan, cómo la sangre fue puesta en los dinteles de la puerta para librar a los primogénitos. Y el Señor dijo, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrán vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Dios. Y aquí en Romanos 3:25 leímos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cada uno de nosotros debemos creer que la sangre de Cristo derramada en la cruz, solo eso nos limpia de todo pecado. Si tú puedes creer esto, la palabra de Dios dice: serás salvo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y Él es el chivo expiatorio en donde Dios, no nosotros, Dios puso el pecado de todos nosotros sobre Él. Y aquí hubo esa palabra tan importante en las Escrituras, que es imputación. Le imputó a Cristo nuestros pecados, y en Él, para que por medio de su sangre nosotros seamos liberados de la condenación, de la esclavitud del pecado, de la maldad, entrar a una nueva vida con esa sangre preciosa de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos creer con todo nuestro corazón. Esta esperanza nos libra de la condenación eterna, no otra cosa. La sangre de Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. Y un último asunto aquí que me gusta mucho es lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un canto ahí que se llama Glorioso Intercambio, ¿verdad? Yo creo que varios lo conocen. ¿Qué intercambio? Dios hizo pecado a Cristo con mis pecados y nuestros pecados y nuestra maldad. Y cuando creemos en el Señor, entonces Él nos da su justicia. No hay otra manera de que podamos ser justos más que por este glorioso intercambio de Dios. Así que, pues, si acaso alguno de los hermanos, alguien de los presentes pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque todos aquellos sacrificios miraban a Jesús. En el Antiguo Testamento se habló del sacrificio de Cristo. En los evangelios el hecho se consumó. Cristo murió. Así que no olvidemos esto. Les recomiendo que lean Levítico. Anímense a hacerlo. Hay un señor, Vernon McGee, que tiene un comentario de audio muy interesante sobre todos los libros de la Biblia y de Levítico, especialmente. Está muy bueno. Levítico, Vernon McGee. Bueno, muchas gracias. Déjenme orar para terminar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Somos indignos de esta salvación. No fuimos nunca buscándola, pero tú fuiste misericordioso para darnos, aún desde antes de la fundación del mundo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos salvación eterna.
Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.